Buenas noches, como ya la doctora Reina me presentó, mi nombre es Carol Castillo, soy nutrióloga clínica y vamos en la noche de hoy a compartir con ustedes un tema muy interesante a propósito de la pandemia, que es la nutrición en los pacientes con COVID-19. Pasa a la siguiente presentación, por favor. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer o recordar? La relación que existe entre la inmunidad y la nutrición. El sistema inmunológico, como sabemos, protege nuestro organismo de la invasión de patógenos. Él va a movilizar respuestas para contrarrestar el efecto de esos microorganismos invasores. Ahora bien, esas respuestas van a ser de tipo innato o de un tipo adaptativo. Esa respuesta innata es aquella con la que nosotros nacemos, es nuestra primera línea de defensa. Ahora, la respuesta adaptativa o adquirida, en esta ya se compone de un conjunto de procesos más específicos en el que intervienen líneas celulares como son los leucocitos, los macrófagos, los monocitos, entre otras más. Ahora, la forma en la que el sistema inmune se activa frente a al SARS-CoV-2, parte de ese sistema inmunitario innato, así como el adaptativo. De ahí la importancia de que ese grupo de células y moléculas que funcionan en el proceso se encuentren en el estado óptimo, o sea, lo más óptimo posible. Entonces, se ha sugerido que la alimentación es una pieza clave y fundamental en el manejo y en el tratamiento, en el seguimiento y evolución de los pacientes con SARS-CoV-2. Ahora, actualmente no existe ningún tratamiento nutricional específico para los pacientes con COVID. Lo que existen son recomendaciones. Ahora bien, sabemos que la alimentación sí participa activamente en el correcto funcionamiento del sistema inmune, con el consumo y en la calidad de los nutrientes que nosotros ingerimos, que a lo largo de la vida va modulando las respuestas celulares. Ahora, como les dije, no existe un tratamiento específico hasta el momento, un tratamiento nutricional. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, las recomendaciones dietéticas las tomamos de las guías internacionales, las guías españolas, guías mexicanas, como vemos acá, porque son, por ejemplo, en España los que más han manejado el proceso hasta ahora. Nosotros en particular también estamos iniciando con nuestros propios protocolos basados en la evidencia. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, tanto para los pacientes con COVID como para la población en general, la pauta principal va a ser que debemos tener una dieta saludable y balanceada. Entonces, ¿cómo se va a definir? Como que debe ser una dieta completa, o sea, que tenga todos los macronutrientes y micronutrientes, dígase proteínas, carbohidratos, lípidos, micronutrientes como las vitaminas, minerales, el agua, o sea, la hidratación. Debe ser una dieta equilibrada, o sea, que aporte la cantidad justa de cada uno de esos micronutrientes, debe ser adecuada, debe ser inocua, o sea, que no nos haga daño ni en la preparación, ni en las formas culinarias con las que la hagamos, que sea suficiente y que sea accesible a toda la población. Pasa a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser esos puntos clave de la alimentación saludable? Van a ser basados en un patrón nutricional, un patrón de alimentación que es el de la dieta mediterránea, que es el patrón habitual de consumo en España, en el cual tenemos 7 puntos. El primero va a ser la hidratación. Este es un pilar básico porque, como sabemos, los pacientes con COVID, uno de los síntomas principales, ¿cuál es? La fiebre. La fiebre causa deshidratación. Entonces, nuestros adultos mayores, que son uno de los principales poblaciones en peligro, entonces estos casi no se hidratan. Tenemos que tratar de que los pacientes consuman por lo menos 1.5 o 1.8 litros de agua por día o 30 mililitros por kilogramo de peso. Consumir
al menos 3 raciones de frutas y 2 de vegetales por día, consumir cereales integrales, dígase pan, pasta, arroz, las legumbres que no se nos pueden quedar, preferir los lácteos sin grasa, no necesariamente deben ser fermentados, consumir de manera moderada los alimentos de origen vegetal. ¿Qué quiere decir esto? El consumo, por ejemplo, de pollo y de pavo 3 a 4 veces a la semana. El consumo de la res, ternera o carne de cerdo 1 vez a la semana. El huevo, el queso de 3 a 4 veces, y no podemos olvidar los pescados de 2 a 3 veces a la semana. Ahora bien, tenemos que consumir frutos secos naturales. No quiere decir que son los salados ni los fritos, semillas, aceite vegetal como el aceite de oliva para las preparaciones, para las ensaladas, y evitar los alimentos precocidos o las comidas rápidas, y más en este periodo de cuarentena, que ya que estos alimentos tienen una densidad calórica muy elevada, o sea, tienen muchas grasas, muchos azúcares, y lo que más van es a predisponer a el aumento de obesidad en esta cuarentena y de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, un tema que también ha causado mucha conmoción. La mayoría de mis pacientes siempre me preguntan, doctor, ¿existe algún suplemento que me ayude a prevenir la enfermedad, el COVID? Como ya sabemos, hubo una avalancha en compra de suplementaciones como vitamina C, vitamina D, multivitamínicos, que no está mal, pero de lo que sí tenemos evidencia es que, como tenemos acá, el efecto de muchos de esos nutrimentos sobre el sistema inmune, dígase, como vemos, el cobre, los folatos, las multivitaminas en general, la vitamina A, la C, la vitamina D, el zinc, el selenio, pero es improbable potenciar el consumo en la población que no tenga déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ninguna clase de evidencia de que el paciente que no tenga un déficit nutricional lo mandemos a que se suplemente y que con eso vaya a evitar riesgos de infección. Ahora bien, sí se tiene evidencia de que en los pacientes que tienen déficit de esas vitaminas y minerales, a esos pacientes que sí los suplementamos, entonces la respuesta al huésped en la enfermedad es mucho mejor. Como vemos aquí, estudios, porque ahora obviamente estamos trabajando en base a la evidencia, de que la administración de vitamina C, por ejemplo, a altas dosis en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, en este caso, pacientes con con una neumonía, mejoró y disminuyó la mortalidad en esos pacientes, ya que la vitamina C a altas dosis es prooxidante, aumenta la capacidad fagocítica de los neutrófilos, aumentaba la destrucción oxidativa y así. Entonces, esa es una de las consideraciones. No es que no lo consuman, sino que no necesariamente es un tratamiento preventivo. Ahora bien, si en su hospital, en su centro, están trabajando en base a las evidencias con suplementación a los pacientes, así debe ser, perfecto, pero no tenemos un protocolo todavía, no tenemos una guía de la cual nos podamos orientar. A los pacientes que están sanos o a los pacientes que están asintomáticos o con síntomas leves de COVID, se suplementan con vitamina C, por ejemplo, 500 miligramos cada 12 horas, con vitamina D, se le puede dar melatonina. A esos pacientes que están ya ingresados en UCI, como les dije, las altas dosis de vitamina C, por lo menos 3 gramos cada 6 horas, por 5 a 7 días, se le pone también magnesio, melatonina y así. Entonces, pásame la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa con nuestros queridos pacientes críticos? El soporte nutricional en estos pacientes. Esta es la primera línea de atención a esos pacientes que tenemos ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Lo primero que tenemos que hacer con ellos es una valoración nutricional completa y poniendo atención en esa población en riesgo. ¿Cuál es nuestra población en riesgo? Los adultos mayores, los polimórbidos, dígase aquellos pacientes que tienen más de una enfermedad crónica, diabéticos, hipertensos,
y a los pacientes obesos. El soporte nutricional debe ser una de las medidas centrales en el tratamiento integral para todos los pacientes con COVID. ¿Qué quiere decir esto? No lo podemos olvidar porque los pacientes, por ejemplo, los adultos mayores, los mismos polimórbidos, si tienen un déficit nutricional antes de que tengan la enfermedad, por el estrés metabólico de la patología, van a aumentar los requerimientos energéticos y se van a depletar las reservas del músculo. Por eso es que es tan importante la suplementación de la proteína, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, esa valoración nutricional la podemos seguir mediante los criterios MUS, NRS 2002, el test MNA para los adultos mayores, los criterios GLIM, que ya esto van a estar a consideración del nutriólogo de base. Ahora, las guías ESPEN, como vemos aquí, la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral recomienda que todo paciente que dure más de 48 horas en una unidad de cuidados intensivos se considere que está en riesgo de malnutrición, o sea que tenemos que actuar. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a dividir a nuestro paciente crítico? En el paciente no intubado y el paciente intubado. Ahora, ¿qué pasa con ese paciente que no está intubado y lo tenemos en la UCI? Tenemos que tratar de que la dieta sea hipercalórica e hiperproteica. O sea, ese es el primer lineamiento. Valorar siempre el uso de suplementación nutricional oral, que aporte por lo menos 400 kilocalorías y 30 gramos de proteína. Si no tenemos un suplemento así, podemos valorar el uso de módulos proteicos. Debemos, en estos pacientes que vemos que no se completa el 60-65% de los requerimientos nutricionales, entonces complementamos en estos con nutrición enteral. Ahora bien, si ni con la suplementación oral, ni con la dieta hiperproteica y ni con la nutrición enteral, completamos el gol calórico del paciente, entonces optamos por la nutrición parenteral, pero nuestra primera línea debe ser la nutrición enteral. Ahora bien, en ese paciente intubado, tenemos primero que tener en cuenta que esté hemodinámicamente estable. Tenemos que, en verdad, valorar la nutrición enteral precoz, pero tenemos que ser oportunos, no solamente hacer las cosas rápido, pero dentro de las primeras 48 horas, todo paciente ingresado en la UCI debe ser evaluado por el nutriólogo. ¿Cuál va a ser la vía de acceso? Como sabemos, la sonda nasogástrica, la infusión continua por nuestra bomba de infusión, obviamente, así exponemos menos al personal de enfermería. Ahora, ¿cuándo vamos a valorar la nutrición parenteral en esos pacientes? Cuando no sea posible la enteral, cuando exista alguna intolerancia, o cuando dentro de 7 o 10 días después que tengamos el paciente ingresado, veamos que no ha cumplido el requerimiento. En los pacientes que se tengan que poner en posición prono, no es necesario de que se suspenda la nutrición enteral. En estos pacientes colocamos prokinéticos y valoramos las intolerancias. En caso de que haya intolerancias, ¿cuáles van a ser estas? Por ejemplo, vómitos o la diarrea, dolor o distensión abdominal. Entonces ahí sí tenemos que pasar a la nutrición parenteral. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, los requerimientos nutricionales. Lo ideal es que tengamos en nuestras unidades de cuidado intensivo el apoyo del método de calorimetría indirecta, pero casi no contamos con este equipamiento. Entonces, lo que utilizamos en estos pacientes son fórmulas predictivas, o sea, para determinar el gasto energético. Entonces, el aporte de las kilocalorías en una fase aguda lo tratamos como un paciente crítico, obviamente, con una nutrición hipocalórica de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo por ese peso actual del día. Ahora, siempre vamos a iniciar con menos del 70% de lo que estimemos en el paciente. Y vamos a ir progresando, depende de la evaluación del mismo, de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo del peso actual al día. Ahora, la meta la debemos lograr en aproximadamente una semana. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de realimentación en estos pacientes. A los pacientes obesos aportamos de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo por el peso ajustado del día. El aporte proteico
de 1.3 a 2 gramos de proteína por el peso actual. Se alcanza la meta del tercer al quinto día, y en los pacientes obesos se aumenta un poquito más, de 2 a 2.5. Entonces, con el tema de las proteínas, tenemos que valorar muy bien que en caso de que el paciente debute con una insuficiencia renal aguda, no se debe bajar el aporte proteico como en otras situaciones. En estos casos, se continúa igual. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, la elección de las fórmulas enterales. Este es uno de los principales puntos del nutriólogo. Debemos saber elegir la fórmula para cada paciente. Ahí vamos a iniciar con fórmulas poliméricas. ¿Qué significa una fórmula polimérica? Es una fórmula que tiene las proteínas intactas. A diferencia de las fórmulas, por ejemplo, semielementales, que las proteínas están hidrolizadas, estas fórmulas poliméricas son de mejor tolerancia al paciente porque tienen baja osmolaridad, a diferencia de las otras, de las semielementales, que por eso es que producen más intolerancias en estos. Entonces, las opciones que tenemos las vemos acá: Ensure, Enterex, Glucerna, Nepro, y tenemos que valorar que si no logramos el aporte proteico que necesitamos, entonces optamos por los módulos de proteína. Pásame al siguiente, por favor. Ya finalizando, al paciente extubado no lo podemos olvidar. El paciente que lo teníamos en la UCI y ahora lo pasamos a planta, ese paciente tenemos que considerar la elevada incidencia de disfagia. La disfagia se puede extender hasta por 21 días. Entonces, tenemos que establecer estrategias con esos pacientes. ¿Cuáles van a ser? Modificar, como vemos aquí, la consistencia de los alimentos, emplear las suplementaciones nutricionales, esas nunca se van a quedar hasta el final, vigilar la nutrición, de la vigilancia nutricional de la ingesta, o sea, que no es que la enfermera se la lleve, es que nosotros pasemos diariamente y verifiquemos nosotros que el paciente la está consumiendo. Considerar en estos pacientes, que casi siempre son adultos mayores, la nutrición enteral continua o cíclica, hasta que se pueda alcanzar el goal calórico. Entonces, por eso era que le decía que la nutrición, el soporte nutricional en general es la meta principal, no la podemos olvidar. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes van a terminar con una pérdida severa de masa muscular, que si no la suplementamos, al final lo que vamos a tener son pacientitos que, como ya sabemos, con un déficit nutricional marcado y que la progresión de la enfermedad no va a ser tan satisfactoria como nosotros esperábamos. Entonces, pásame a la siguiente ya, que es la finalización. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando finalicemos, si tienen alguna pregunta, aquí estaremos para contestar. Agradecemos a la doctora Carol Castillo por su excelente conferencia. Vamos a abrir una sección de lo que son preguntas. Todo el que tenga sus preguntas puede escribirla por el chat, que por aquí vamos a estar tomándolas en cuenta, o puede escribirnos directamente. Muchas gracias a la doctora Carol Castillo. En este momento iniciamos la primera sección de preguntas. Voy a iniciar con el doctor Heuris Rojas. Ok, ¿me ven? Sí. Oh, ok. Vamos a ver. Si no tienen preguntas, entonces veo que aquí en el chat no hay ninguna pregunta. Si no tienen preguntas, entonces vamos a dar inicio a lo que es la conferencia del doctor Heuris Rojas. El doctor Heuris Rojas es un conferencista internacional. Él mismo es cardiólogo clínico y especialista en falla cardíaca y trasplante cardíaco. Actualmente también se desempeña como profesor de cardiología y trabaja en el Centro Médico Maimonides de Brooklyn y es adjunto de otros hospitales. Tiene aproximadamente de 6 a 10 años de experiencia en lo que es el ámbito de la cardiología. El doctor nos va a disertar con la conferencia de manejo de las enfermedades cardiovasculares en pacientes
con COVID. Adelante, doctor Rojas, puede iniciar su conferencia. Ok. Hola. Heuri, está Se ve- proyectando con el pie de página. Vamos a ver. Si ustedes me estaban viendo todo, era Nelson, ¿tú lo puedes cambiar? Vamos a ver. No, de aquí no puedo. ¿Y ahí? No, igual, Heuri. Igual. Oh, no, ya se Ahí, cambió. bien, Ahí. ya, ahí. Ok. Perfecto, sí. Ok, muy bien. Buenas noches todos. Yo les voy a hablar brevemente, son 20 minutos. Vamos a ver qué tanto se puede hablar en ese tiempo acerca de las emergencias, ahí me comí una N, perdón, emergencias cardiovasculares en pacientes afectados con coronavirus. Yo creo que lo más importante para entender la severidad de esta enfermedad y los órganos que se afectan es entender la patofisiología. Sabemos que el coronavirus utiliza una enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encarga de degradar la angiotensina 1. El virus utiliza esa enzima para entrar en la célula. Y esa enzima es abundante en los pulmones, en los neumocitos tipo 2, principalmente en los pulmones, los riñones, el corazón y en los vasos sanguíneos, en las células endoteliales, para ser específico. Entonces, ya ustedes entenderán que estos órganos van a ser afectados con mayor severidad, aunque la enfermedad, cuando el proceso se hace sistémico y severo, afecta a todo el organismo, pero esto básicamente es lo que lleva a que órganos como el corazón se afecten, y ya que el corazón consta de diferentes tipos de tejidos, tejido eléctrico, el miocardio, el pericardio, los vasos sanguíneos, todo esto son posibles causas de complicaciones. Como vemos aquí, los pacientes pueden presentar síndrome coronario agudo, falla cardíaca, miocarditis, arritmia, debido a la afección de los diferentes tejidos por el virus. Antes de entrar a lo que son las emergencias, en cuanto al abordaje de lo que es el paciente con COVID, en cuanto a la historia previa o no de enfermedades cardiovasculares, tenemos que en personas que no tengan enfermedad cardiovascular, posibles problemas que se podrían presentar, por lo que mencioné anteriormente, son estos mismos: miocarditis, falla cardíaca, choque cardiogénico, síndrome coronario agudo y trombovenosis profunda, o venosa, perdón, y cardiomiopatía por estrés. Ya en personas que tienen enfermedad cardiovascular preexistente, como se sabe que existe un riesgo mayor para desarrollar enfermedad severa y para muerte incluso, ya con esos pacientes hay que tener mayor cuidado, y si es posible y el paciente llega con síntomas severos, síntomas respiratorios, que necesita soporte de oxígeno, es bueno siempre tener esos pacientes monitoreados, tratar de hacer una buena estratificación de riesgo y prevenir complicaciones como exacerbaciones de fallas cardíacas preexistentes, o si el paciente tiene, por ejemplo, algún proceso como trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. Todo esto se va a exacerbar. También el encamamiento juega un factor importante en el desarrollo de complicaciones. Entonces, en cuanto a lo que vamos a abarcar,
es mayormente arritmias, miocarditis o falla cardíaca, síndrome coronario agudo, tromboembolismo venoso, choque cardiogénico y la falla cardíaca ya la mencioné. Antes de eso, yo quisiera mencionar brevemente el manejo actual de la enfermedad. Incluye el uso de hidroxicloroquina y acitromicina. Otros agentes son inhibidores de interleuquina 1, interleuquina 6, antivirales, anticoagulación, vitaminas, como Carol estaba mencionando, que son cosas que se hacen, pero realmente con algunas de ellas no existe evidencia a ciencia cierta de que ayudan e incluso pueden causar daño. Es el caso de esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina. Estos dos medicamentos, ambos, pueden causar prolongación del segmento QT y esto puede ser fatal en pacientes afectados con COVID o afectados con cualquier otro problema. Entonces, en sitios que todavía se esté usando estos medicamentos, ya que hay muchos sitios que ya han descontinuado su uso debido a la falta de evidencia de su efectividad. De hecho, salió un estudio ayer en el New England Journal of Medicine mostrando que no tiene mucha utilidad, pero en los sitios que todavía se usan, hay que tener muy en cuenta que hay que monitorear al paciente. Aquí yo incluyo, si pueden ver en la diapositiva, esta es una de las fórmulas que se utilizan para calcular el segmento QT corregido. Y esto es lo que puede causar una taquicardia ventricular polimórfica o torsade point, que esto puede ser la causa de muerte del paciente. En cuanto a manejo de ese tipo de arritmia, una arritmia letal, se maneja máximamente con magnesio, se puede dar una carga y luego se empieza al paciente en un bolo, en una infusión, perdón. Obviamente, cuando el paciente esté en este ritmo hay que considerar desfibrilación para volverlo a un ritmo normal, corregir los niveles de potasio, monitoreo. Obviamente, pacientes como este van a requerir ser transferidos a unidad de cuidado intensivo y causar el medicamento causante. Entonces, para evitar llegar a este punto, es bueno tener un electrocardiograma de base, corregir el segmento QT corregido. Aquí hay una fórmula. Si el médico tratante no se siente muy cómodo con esto, siempre es bueno consultar a un cardiólogo para que le dé seguimiento al paciente. Si es en un centro donde hay monitoreo continuo, muchos monitores tienen, calculan el segmento QT instantáneamente, incluso lo pueden presentar en la pantalla. Si no, se podrían hacer electrocardiogramas seriados. Si el segmento QST al momento de iniciar la terapia, cualquiera de estos medicamentos o los dos, si el segmento QT es mayor de 500 milisegundos, no se recomienda que se empiecen estos medicamentos. En cuanto a falla cardíaca, se ha visto que pacientes con enfermedades cardiovasculares, entre ellas la de falla cardíaca, pueden presentar enfermedad más severa debido a que pacientes con falla se ha demostrado que tienen una mayor cantidad de la enzima que utiliza el virus para entrar en la célula de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces estos pacientes se van a afectar más que pacientes que no sufran de falla cardíaca. Entonces, aquí lo que se hace es simplemente una estratificación de la severidad de la enfermedad y si el paciente está descompensado o no. Si el paciente no está descompensado, simplemente se continúan las terapias para falla cardíaca. Hace un mes a varias semanas se pensaba o se sugirió que tal vez estos pacientes
tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de los receptores de angiotensina, podrían tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que se sugirió una hipótesis de que tal vez ellos tenían una mayor cantidad de la enzima, pero eso ya se han hecho varios estudios. También en el New England ayer salió un estudio sugiriendo que no hay mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Entonces, estos medicamentos se pueden continuar sin ningún problema. En pacientes que tienen enfermedad moderada con dificultad respiratoria, entonces ya aquí hay que hacer una evaluación más exhaustiva, chequear troponina, chequear en BNP, considerar hacer un ecocardiograma para ver cuál es el estado hídrico del paciente, si hay que considerar diuréticos, si el paciente está en un estado de choque y hay que considerar inotrópicos, si tiene una fracción de eyección baja de base. Ya el paciente que tiene enfermedad avanzada con hipoxia importante, vasoplegia, en esos pacientes entonces se maneja como choque cardiogénico. Obviamente hay que intubarlo y hay que considerar iniciar inotrópicos o soporte circulatorio mecánico en caso de que sea necesario. Pero yo lo voy a mencionar un poco más de esto más adelante. En cuanto a tromboembolismo venoso, arterial y embolia pulmonar, he sabido que en estos pacientes los factores inflamatorios como la ferritina, dímero D, la proteína C reactiva están bastante elevados. Y esto de por sí son factores procoagulantes. Yo he visto en estos pacientes el dímero de en 3.000, 4.000, que es súper elevado. Entonces, debido a esto se podrán imaginar que hay que ser bastante agresivo para evitar este tipo de complicaciones, ya que una embolia pulmonar, por ejemplo, podría ser la causa de muerte del paciente y no necesariamente la enfermedad viral. Entonces, el mecanismo causante exacto de por qué estos pacientes desarrollan este tipo de complicaciones no se sabe, pero las hipótesis más acertadas son que la citoquina proinflamatoria tiene un factor importante. El simple hecho del paciente estar en un estado crítico, el encamamiento, así como otros factores, otros mecanismos causados por el virus, debido a la unión de la enzima convertidora de angiotensina 2. En cuanto a manejo de estos pacientes y la prevención, va a depender de la severidad de la enfermedad, la severidad del COVID, de los marcadores inflamatorios y de la historia médica. Por ejemplo, un paciente con enfermedad leve que no presenta síntomas respiratorios, que tiene los factores inflamatorios levemente elevados, este tipo de paciente con el simple hecho de estimular la movilidad es suficiente. Ya pacientes con enfermedad moderada que requieren hospitalización, que tal vez tienen dificultad para respirar, pero no requieren altas cantidades de oxígeno, como vía máscara nasal o cánula nasal de alto flujo. Estos pacientes simplemente se le pueden dar enoxaparina a mediadas dosis o heparina no fraccionada. Aquí, por ejemplo, utilizamos enoxaparina en este tipo de pacientes 60 miligramos una vez al día. Ya en pacientes que tienen enfermedad más severa, pacientes que están intubados, que tienen tormenta por citoquinas bien marcada,
y que también han estado encamados por mucho tiempo. Y en estos pacientes se recomienda anticoagulación completa, ya sea con heparina no fraccionada o con heparina a dosis terapéutica, como lo que se recomienda es 1 miligramo por kilogramo de peso 2 veces al día. También se pueden dar inhibidores del factor 10 activado. Aquí utilizamos mucho el Eliquis, 5 miligramos 2 veces al día. Pero hay que considerar ser agresivo para evitar este tipo de complicaciones que pueden ser devastadoras. En cuanto al manejo del infarto al miocardio con elevación del ST, como todos saben, esto es una emergencia cardiovascular. Lo que se recomienda es, o los estándares son que cuando un paciente tiene un infarto con elevación del ST, la arteria se abra dentro de 90 minutos. Ahora mismo, debido a la sobrecarga de los hospitales con estos pacientes y el riesgo de infección del personal médico, esto se hace un poco difícil y de hecho, cuando todo empezó se estaba recomendando la consideración de trombolíticos en vez de llevar al paciente al laboratorio de cateterismo. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, las sociedades de cardiología y cardiología intervencionistas se han reunido y han recomendado que lo mejor es considerar llevar al paciente al laboratorio de cateterismo siempre y cuando eso sea posible. Entonces, ellos desarrollaron este algoritmo bien simple. Si el paciente tiene COVID positivo y tiene síntomas de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, se recomienda considerar un ultrasonido o un ecocardiograma para verificar el trastorno de la movilidad miocárdica y llevar al paciente a la sala de cateterismo para angioplastía primaria o abrir la arteria lo más rápido que se pueda. Si hay síntomas, debido a que la infección puede causar daño miocárdico con elevación de la troponina, cambios en el EKG, que no necesariamente tienen que ser elevación del ST. Si ya es un cuadro más ambiguo, se puede considerar hacer troponinas, EKG seriado, radiografía de tórax, eco para evaluar la movilidad. Y entonces se decide en la emergencia y con el cardiólogo intervencionista qué es lo mejor para el paciente. Si el paciente no tiene elevación del ST, pero tiene, digamos, troponina positiva y se cree que podría ser un infarto y el paciente está estable, se podría manejar inicialmente de forma conservadora con heparina, antiplaquetario, estatina y luego llevarse a la sala de cateterismo. Pero refiriéndonos exclusivamente al manejo del ST elevado, las recomendaciones actuales son que se lleve a la sala de cateterismo a menos de que exista alguna contraindicación, como que el paciente esté en choque cardiogénico, que haya que intubarlo. Entonces ahí se recomienda que se estabilice al paciente primero en la emergencia, por ejemplo, ya que hay más recursos para manejar este tipo de situaciones y más personal antes de llevarlo a la sala de cateterismo. Y ya en cuanto al manejo del infarto, no hay realmente diferencia desde el punto de vista del manejo en sí. Lo que sí ha cambiado en el contexto del manejo de este paciente es el cuidado del personal. Se recomienda que todo el personal, primero, que se reduzca a lo mínimo posible
y que el personal tenga toda la medida de protección, que tengan sus trajes, mascarillas N95. Si van a reusar la mascarilla, que tengan una mascarilla desechable encima de eso, encima de su N95, y así al final del caso simplemente la desechan. Si el paciente está entubado, tener más precaución, que no se vaya a infectar con el manejo de secreciones del ventilador y el circuito en sí. Pero ya en cuanto al manejo del infarto, las recomendaciones son las mismas. Tal vez en países que el sistema de salud no esté tan avanzado, se podría considerar, o si se cree que el paciente va a tener más de 3, 4 horas antes de que se le pueda hacer una angioplastía primaria, se podría considerar la administración de trombolítico, como el TPA, por ejemplo, eso se da a 100 miligramos, 90 miligramos máximo en una hora. En cuanto al manejo del choque cardiogénico, de nuevo, esto es lo mismo que el manejo del infarto con elevación del ST. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se va a manejar el paciente en choque de igual forma a otro paciente, por ejemplo, que estuviera infectado con influenza. Lo que va a cambiar aquí es de nuevo la protección del personal. Aquí, esto es una publicación de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de aquí de Estados Unidos, y aquí ellos clasifican el choque cardiogénico en estadio, del estadio 1 o A, perdón, que son pacientes que están en riesgo de choque cardiogénico, pero todavía no están en choque, a estadio E, que son pacientes que tienen colapso circulatorio, que necesitan ya soporte circulatorio mecánico, que están en una etapa refractoria. Aquí es donde no se quiere que el paciente llegue, y por eso es importante identificar al paciente cuando está aquí y empezar a tomar medidas cuando el paciente está en este nivel. Para eso se van a seguir marcadores que sugieran el estado de la perfusión de órganos diana, como el ácido láctico, la creatinina, enzimas hepáticas, si el paciente está orinando o no, si el paciente no está intubado, si tiene extremidades frías, si está hipotenso. Todas esas son cosas que nos dicen del paciente que está entrando ya en un shock cardiogénico. Podemos utilizar también para tener una idea de qué hacer el ecocardiograma, el catéter de Swan-Ganz, si es necesario, para evaluar las presiones pulmonares, las presiones de llenado. Eso nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor estrategia a seguir. Dentro de lo que el manejo incluye el uso de inotrópicos, vasopresores, balón de contrapulsación, soporte circulatorio mecánico como ECMO, por ejemplo, ECMO, Tandem Heart, dependiendo del centro, diferentes modalidades son preferidas. El manejo de la enfermedad de base, que en este caso es el coronavirus, y ya se utilizarán los medicamentos que mencioné al principio. No puse plasma, que es algo que se está utilizando mucho ahora, pero esa es la idea general del manejo. Básicamente es la misma forma en que se manejaría un paciente en choque cardiogénico. Lo único que aquí hay que tener más medidas de precaución para protección del personal médico.
En un reciente estudio que se publicó en la revista JAMA, se mostró que pacientes, esto es un estudio retrospectivo, con cientos de pacientes, y aquí se mostró que pacientes con daño cardíaco, esto se determina principalmente en base a si los pacientes tienen o no troponina positiva. Estos pacientes que tienen evidencia de daño cardíaco, a veces incluso cambios en el electrocardiograma, aquí podemos ver que la sobrevivencia es bastante pobre, alrededor del 50%, tal vez un poquito menos, en comparación con pacientes que no tienen daño cardíaco. Entonces, esto es algo a tomar en cuenta cuando estamos tratando este tipo de pacientes y saber que vamos a tomar una buena historia clínica del paciente, y también vamos a seguir este tipo de marcadores como troponina, marcadores inflamatorios, y tratar de ser lo más agresivo posible en el manejo para evitar que el paciente llegue a este tipo de complicaciones. ¿Y a qué me refiero agresivo con el manejo? Lo que se ha mostrado últimamente es que las intervenciones que tienen más eficacia en el manejo de pacientes que desarrollan enfermedad moderada a severa son los agentes que intervienen con la cascada inflamatoria, como inhibidores de la interleuquina 6, interleuquina 1, y el uso de plasma en los pacientes que se han recuperado. Antivirales como el Remdesivir, eso todavía está en investigación, pero ha mostrado cierto beneficio. Ya tengo casi media hora, lo voy a dejar ahí para responder cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias al doctor Heury Rojas por su excelente conferencia. Vamos a abrir ahora la sección de preguntas y respuestas, tanto de YouTube como de la plataforma Zoom. La primera pregunta, no sé si la doctora Carol Castillo está por ahí disponible, porque son preguntas que están haciendo en la plataforma para ella. Sí, aquí estoy. La primera pregunta la hace la señora Yesenia Sánchez. Ella pregunta, doctora, luego quedó con problemas digestivos. ¿Qué recomienda, por favor? Las recomendaciones en los pacientes con COVID que tienen problemas digestivos, que quedaron con secuelas o problemas Con digestivos. secuelas. Nada. Exacto. Los pacientes que quedan con secuelas digestivas, en realidad son la mayoría de ellos. Tratamos un patrón dietético igual con las recomendaciones que le dije en general, pero tratamos de mejorar la microbiota intestinal. Recordemos que la microbiota intestinal es una colección de microbios que tenemos en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces le vamos a dar alimentos que van a mejorar ese ambiente, por decirlo así. ¿Por qué? Hay evidencias, que también lo mencioné en una parte de la charla, de un grupo de pacientes con COVID que tenían una disbiosis intestinal y que tratados con alimentos probióticos y prebióticos mejoraron esos trastornos gastrointestinales. Así bien, una dieta rica en fibras, en frutas y en verduras va a ser una de las recomendaciones principales para estos pacientes. Ya independientemente de si sigue la molestia gastrointestinal, los pacientes deben ser revalorados por un especialista en gastroenterología para descartar algún tipo de gastritis medicamentosa, porque sabemos que también muchos de los pacientes cuando están en la sala clínica son medicados con altas dosis de medicamentos fuertes como la citromicina, que lesiona la mucosa gástrica y demás. Aparte de los cuadros digestivos, pacientes que no se están alimentando bien, que tienen hiporexia y así. Entonces, en general, ese es el manejo. Mejorar la microbiota, alimentos prebióticos y probióticos y una alimentación en general balanceada. Muy bien.
Tenemos por aquí una pregunta, es para el doctor Rojas. Dice, no tiene nombre, pero dice, buenas noches, doctor Rojas. ¿Qué opina usted con respecto al uso de heparina como medida profiláctica en estos pacientes? Bueno, en pacientes que están hospitalizados, se recomienda, de hecho, que se utilicen, incluso en pacientes que no tienen coronavirus, si tienen poca movilidad en el hospital, se utilizan heparinas para la prevención de trombosis venosa profunda. En pacientes que están afectados con coronavirus, lo que se recomienda actualmente es que se utilice una dosis intermedia, no una dosis de anticoagulación total, pero como un punto medio. Por ejemplo, en pacientes con riesgo moderado de trombovenosis profunda y que no están afectados por coronavirus, se recomienda 40 miligramos de enoxaparina al día. Ahora, en el contexto del coronavirus, lo que estamos dando es 60 miligramos, que todavía no es una dosis terapéutica. La dosis terapéutica generalmente 1 miligramo por kilo de peso 2 veces al día, pero es una dosis un poquito más alta, más agresiva. Y ya incluso en pacientes que tienen factores inflamatorios muy elevados, se puede considerar dar una dosis de anticoagulación total, como apixaban, 5 miligramos 2 veces al día, o enoxaparina, una dosis terapéutica. Bien, tenemos otra pregunta en YouTube, que es para la doctora Carol Castillo. El doctor Rafael Robles pregunta, ¿es correcto utilizar nutrición enteral después de las 48 horas del paciente estar en estrés metabólico, intubado y esas cosas? Él quiere saber si se puede, si es posible. Sí es posible. Debemos recordar que aunque las guías de ESPEN nos digan que debemos tener una nutrición enteral precoz, debemos siempre valorar con el equipo la oportunidad, o sea, que sea oportuno. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, entonces la nutrición puede esperar. Pero si ya el paciente está, por ejemplo, bajando aminas y está, como le digo, hemodinámicamente estable, en estrés metabólico van a estar todos. O sea, todos los pacientes van a estar en estrés metabólico por la patología. Y entonces eso va a inducir un aumento de las demandas energéticas y nuestra primera línea, o sea, lo que más vamos a perder es, como le dije, ese tejido muscular. Por eso tenemos que suplementar la proteína. Esa va a ser nuestro primer lineamiento. Entonces, con eso no tenemos que tener miedo. Si está hemodinámicamente estable, pues a suplementar con su nutrición enteral. Bien, muy bien. Tenemos otras preguntas. Aquí en el chat pregunta el doctor Manuel Colomé. Buenas noches. ¿Existe alguna consideración sobre el seguimiento ambulatorio que debe de tener el paciente que haya tenido un shock cardiogénico secundario a COVID luego del alta hospitalaria? Ese es para el doctor Heuri. Claro, una complicación de esta magnitud, se le va a dar seguimiento de cerca al paciente. Lo primero es que los pacientes, si es algo que ocurrió por el efecto, por lo agresivo del cuadro, muchos pacientes podrían recuperarse. Y si el paciente, por ejemplo, yo he visto pacientes que desarrollan cardiomiopatía por estrés o por la infección viral en sí, y la fracción de eyección le baja hasta 20%. Pero así como sucede con otro tipo de cardiomiopatía por estrés, eso puede volver a la normalidad. Si es un paciente que tiene falla cardíaca de base y entró en un choque cardiogénico y se necesitó soporte circulatorio mecánico, generalmente esos pacientes van a estar hospitalizados por bastante tiempo, pero ya cuando se le dé de alta, se debe tener un seguimiento bastante cercano. Los pacientes que yo sigo,
con este tipo de cuadro, yo lo veo en la consulta dentro de una semana y hasta menos. Y aparte de eso, me mantengo en contacto con ellos. Yo tengo la enfermera que trabaja conmigo, le pido que llame a los pacientes, que le dé seguimiento, si están en diurético, que monitoreen, le monitoree el peso, la presión, y yo le puedo hacer cambios en medicamentos por teléfono, y si es necesario verlo semanal, en lo que los pacientes se recuperan, se ven semanal. Muchos de estos pacientes también por el largo proceso hospitalario, el encamamiento, necesitan ir a un instituto de rehabilitación, que es como si fuera otro hospital. Por lo menos eso es lo que se hace aquí. O sea, que ellos van a seguir en una institución que le van a dar seguimiento y que van a ver médicos que los van a estar vigilando de cerca. Bien, continuamos con las preguntas. Aquí en el chat, el doctor Ignacio le pregunta al doctor Rojas si considera que los IECA y los BRAD tienen un papel protector en esta enfermedad. Es una buena pregunta. Mira, creo que hace unos días se publicó en una revista europea un estudio donde investigadores tomaron muestras de enzimas convertidoras en angiotensina 2 en pacientes, en dos grupos de pacientes, uno de 2,000 pacientes y otro grupo confirmatorio de cerca de 1,500 pacientes. Y ellos determinaron que lo primero que se encontró es que los hombres tienen mayores niveles de esta enzima en sangre, lo que podría sugerir tal vez por qué la enfermedad afecta más o afecta de forma más severa a los hombres. Lo segundo que ellos hicieron fue que tomaron esas personas que estaban en tratamiento de base con IECA o con inhibidores de los receptores de angiotensina o BRA, y ellos determinaron en pacientes que estaban tomando IECA, los niveles no cambiaron, mientras que en pacientes que tomaban algún BRA, ahí ellos encontraron niveles más bajos de la enzima. Y otra cosa, otro tipo de medicamentos que ellos analizaron que pertenece al mismo eje de renina-angiotensina aldosterona fue los pacientes que estaban en espironolactona o eplerenona. Ellos encontraron niveles más altos de la enzima en pacientes que tomaban estos medicamentos. Entonces, en base a estos estudios, se podría pensar que tal vez pacientes que tengan niveles menores debido al uso de uno de estos medicamentos podrían estar protegidos. Sin embargo, esto no se ha demostrado en estudios. Esto es una buena idea para estudiarse en grandes poblaciones y ver cuál es el efecto, pero todavía no se ha demostrado. Y de hecho hay un estudio ayer en el New England que ellos concluyeron que que la evidencia existente no muestra que haya daño. Posiblemente beneficio en base a esto que dije y otros pequeños estudios, pero se necesitan estudios mayores para determinar si hay beneficio. Bien, doctor Rojas. Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿cómo tratamos la injuria miocárdica de los pacientes que tienen COVID? Eso es tratamiento de soporte. Realmente no se hace nada con esto. Si el paciente no
no avanza y desarrolla un choque cardiogénico, simplemente se sigue manejando el paciente tal vez en un nivel más elevado, como un cuidado intermedio o una unidad de cuidado intensivo, si el paciente requiere alta dosis de oxígeno, requiere ventilación mecánica. En estos pacientes se podrían considerar terapias más agresivas, por ejemplo, en sitios en los que no se usa, en los que solamente se usa hidroxicloroquina y acitromicina. Ya si un paciente tiene este tipo de factores de riesgo, como sabemos que la mortalidad va a aumentar tanto, se podrían considerar inhibidores de interleuquina 6, interleuquina 1, plasma, en etapas tempranas para evitar que el paciente progrese a un cuadro más severo y tal vez refractario a tratamiento. También en cuanto a la anticoagulación, ya este tipo de pacientes se deben considerar para dar anticoagulación completa, ya que el hecho de que tengan injuria del miocardio nos dice que tal vez el proceso inflamatorio es más agresivo. Entonces, asimismo tenemos que ser más agresivos con el manejo del paciente, tratando la enfermedad de base. Pero en sí, si el paciente no está en choque cardiogénico, realmente no hay nada que hacer. Si el paciente está encharcado, tiene evidencia de falla cardíaca descompensada, se va obviamente a utilizar diuréticos, pero incluso con esto hay que tener cuidado porque cuando el paciente llega al inicio debido al proceso inflamatorio, en la fiebre que muchos pacientes han tenido por días, los pacientes realmente necesitan fluido en los primeros días. Y ya luego que se compensan desde este punto de vista, se desarrolla algún miocardiopatía, se pueden considerar diuréticos si son necesarios, basado en el examen físico, o si se tiene alguna otra evidencia, la radiografía, si el paciente ha requerido, por ejemplo, la colocación de un catéter de Swan-Ganz. Ya estos son datos más objetivos que pueden guiar el manejo. Bien, tenemos otra pregunta, es para la doctora Carol Castillo. La pregunta del chat dice: buenas noches, me gustaría saber sobre la alimentación con estos pacientes una vez estando en aminas. ¿Se mantiene el mismo manejo? Doctora Carol Castillo. Doctora Castillo. Ahora sí me escuchan. Ok, sí, ahora sí. Ok. Se mantiene el mismo manejo, pero recuerden que como si fuera obviamente un paciente crítico, con un manejo pero cauteloso. Dígase bien que el aporte va a ser menor, de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo, por ejemplo, y el aumento del aporte de las proteínas también. Entonces se tiene evidencia que aunque el paciente esté bajo aminas, como quiera se debe continuar el soporte nutricional, pero como le dije, de manera cautelosa y con un menor aporte, para evitar, como quiera lo que le había mencionado, el síndrome de realimentación. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Y los pacientes que están, que han sido intervenidos de una cirugía bariátrica recientemente y que padecen COVID-19, cuáles son los lineamientos nutricionales de esos pacientes? Pero que son, si es un paciente que está estable en la casa o es un paciente que lo tenemos ingresado en UCI, ¿cuál sería? No, está ingresado en el hospital, que lo tenemos con alta carga viral y está en la UCI. Y lo tenemos en la UCI. Esos pacientes, como son post-bariátricos, el aporte enteral se debe mantener, obviamente no a igual dosis, pero con ellos sí, entonces utilizamos el soporte parenteral para complementar y para llegar al gol calórico de estos, porque tampoco podemos sobrecargar el estómago con la nutrición enteral. Entonces con esto los manejamos así, porque como quiera, tenemos que siempre manejar el gol calórico de cada paciente.
Bien, muchas gracias, doctora. Otras preguntas que tengan por ahí en el chat, pueden irla haciendo, que los doctores continuarán respondiendo las preguntas. Muy buenas conferencias, ambas. Felicidades por sus excelentes conferencias. Gracias. Eury, Hola. ¿qué tal? Oye, ¿cómo está la situación ahora mismo, o sea, en el centro donde tú estás? ¿Han bajado los casos? ¿Se ha estabilizado? ¿O sigue el desorden que ha habido los últimos días? No, ya los casos han bajado de forma considerable. Yo diría que como un tercio de cuando estamos en el pico. Hace como 3, 4 semanas más o menos, en el hospital donde yo estoy teníamos casi cerca de 500 pacientes ingresados, de los cuales 150, 200 estaban en ventilación mecánica. Y eso es tomando en cuenta que nosotros no ingresamos pacientes que no tengan síntomas respiratorios que requieran oxígeno, por ejemplo. O sea, que todos esos pacientes eran pacientes con enfermedad por lo menos moderada. Imagínate que se ingresen, si haciéndolo así los hospitales no daban abasto, imagínate que se ingresen personas con enfermedad más leve. Entonces ahora yo creo que tenemos cerca de 150, 200 pacientes, o sea que las cosas han bajado como un tercio de lo que era antes. Bien, el chat está lleno de felicitaciones, tanto para la doctora Carol Castillo como para el doctor Heuris Roja por darnos luz sobre en lo que es el manejo de estas patologías y el COVID. Continuamos con las preguntas. Quienes tengan las dudas pueden irla haciendo paulatinamente o levantar la mano. Bien, si ya no hay más preguntas, nada, resta agradecer a los conferencistas y a la moderadora de la sesión de esta noche. Y nos veremos en una próxima entrega, ¿verdad, Esmeralda? ¿Cuándo sería la próxima? Yo creo que podría ser en 2 semanas. Ok. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en otra entrega, en que se conecten y sigamos actualizándonos. Gracias. Ok. Gracias a Bye, gracias a todos. todos por estar. Está bien, gracias. Adiós.